Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Y si nos ponemos de pie y van conmigo al libro de Romanos, vamos a estar leyendo los versículos del capítulo 3 de Romanos, versículos 19 al 26. Y dice así la gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ahora dice, todos son justificados como gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe. ¿En quién? En Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú abras las mentes y los corazones de mis amados, Dios. Padre, yo te pido que tú estirpes, Señor, toda cosa, Señor, en la cual hemos sido a lo mejor formados, todo preconcepto erróneo, Señor, toda cosa fuera de contexto, Dios, que nos ha hecho pensar en el pasado algo contrario a lo que dice tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mi amado. Entonces, amado, en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No ha sido por ningún mérito y menos por nada que nosotros hayamos hecho, excepto el haber creído con fe en ese sacrificio por la expiación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Esto es lo que se conoce como nacer de nuevo y haber sido introducidos al reino de nuestro Señor. Ese es nuestro comienzo, el día que tú recibiste a Cristo Jesús. Ese fue el comienzo en la cual tú saliste. Dice, naciste de nuevo. Es como si tú hubieras entrado al mundo espiritual. Entonces, ahora tú eres parte de la familia de Dios, porque tú has recibido ese sacrificio de Cristo Jesús que acabamos de ver. No por nada que tú hagas, amado. El problema que hay con las personas que creen que la salvación se pierde es que hay un ángel en el cielo, ¿ok? Y te usan Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y erróneamente, más adelante lo voy a enseñar yo, que cómo lo están erróneamente interpretando de eso, que cada vez que usted que hace algo, borró el nombre. Te arrepentiste, mañana lo escribieron. Algo, ¿qué ignorancia es esta? ¿Qué ignorancia es esa? Pensar así, de que hay alguien borrando tu nombre y escribiéndolo. Me levanté tarde y jefe, y se me explotó una llanta, voy a llegar un poco tarde. Mentira. Te levantaste tarde y tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? Mintiendo. Voy a llenar los taxis. Ponme ahí que somos separados porque así nos puede llegar un poquito más de dinero. Mentira, estás mintiendo en tus taxes. Y la palabra dice que los mentirosos no serán al cielo. Pero está hablando para aquellos que practican el pecado. Nosotros los creyentes pecamos, pero no lo practicamos.
porque estamos en un proceso. Estamos yendo de gloria en gloria. Entonces, amado, tenemos que salir de esa mente ignorante y comenzar a aprender Biblia y a saber cómo la Biblia se interpreta ella misma, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Génesis 3:15, y pondré, dice la palabra de Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía mesiánica en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Entonces, Levítico 4, amado, lo que está hablando ahí de la simiente, perdón, antes de pasar a Levíticos, lo que está hablando ahí la palabra de Dios, que pondré enemistad entre la simiente de ella y la simiente de nosotros. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Ahí la mujer, ¿saben quién es? La madre de todos los hombres, Eva. Ahí la semilla que está hablando es una profecía del que venía, de ese que vimos en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la semilla de la serpiente? El pecado. Esa simiente es el pecado. Entonces, por eso que hay enemistad entre esas dos simientes. Entonces, Levítico 4 habla de los sacrificios de expiación que se hacían en el Antiguo Testamento por los pecados del pueblo. La mano en la cabeza del sacrificio, de los que conocen, que han leído la palabra de Dios, cuando degollaban al cordero, el sacerdote dice que decía que ponía la mano sobre la cabeza del cordero, lo degollaba, y venía el sacerdote con el dedo, ¿ok? ¿Qué hacía él? Ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre la rociaba a los pies del altar. Lo dice Primera de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amado, Dios se cansó de los sacrificios del pueblo de Israel que hacían todos los años por el perdón de sus pecados, y decidió hacer un sacrificio de una vez y para siempre, porque Dios siempre está en los planes desde que comenzó el universo, es de siempre. Dice que Él nos reconoció, Él nos conoció a cada uno de nosotros antes que aún el universo existiera. Entonces, desde ese entonces Dios ha estado planeando de cómo reconciliar al hombre, porque ustedes saben que Dios no tiene un reloj, su reloj, el reloj de Dios no es un cronómetro. Como nosotros trabajamos en un reloj crono. En el Dios no hay principio, no hay fin, no hay presente, no hay pasado ni futuro. Dios siempre es. Nosotros somos los que andamos en ese mundo de crono, de que estamos corriendo como locos todos los días por todas las cosas. Ay, que se me acabó el tiempo, no me da tiempo. Ay, pues si el pastor terminara rápido con todo lo que yo tengo que hacer. Todos los que piensan así, tú necesitas acercarte y anclarte más a ese Cristo de la gloria, especialmente a su palabra. Entonces, amado, lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar el sacrificio por fe de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos resucitará a nosotros también para estar siempre con Él. Romanos 9, 16 y 17. Así que no depende, dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de qué. ¿De quién depende? De Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Entonces hemos podido ver, amado, hasta aquí, que la salvación no depende en nada de lo que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Como les digo ahorita, tomo un pecado, me borran del libro. Me arrepiento, me escriben el nombre en el libro. No, amado, eso no funciona de esa manera. Entonces, amado, lo que nosotros hacemos
después de nacer de nuevo, lo hacemos porque todo lo que nosotros, especialmente todos los líderes que aquí trabajan, yo espero que esta sea, la perfecta actitud, que sea el perfecto corazón que tú tienes por las cosas que tú estás haciendo para Dios, que sea por gratitud y por amor a Jesús. Obedecemos a su palabra. Si tú crees que tu salvación se puede perder, creo que tú eres mucho más fuerte y más poderoso que Dios. Si tú crees eso, yo creo que tú te crees mucho más poderoso y más fuerte que Dios. ¿Por qué te digo esto? Miren los próximos versículos, vayan conmigo a Juan 10, del 27 al 29. Dice la palabra del Señor ahí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice luego? Y no perecerán jamás. ¿Y qué dice después? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos ustedes y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo nos puede arrebatar de las manos de Cristo o de las manos de Dios? Lo tremendo de esto, amado, que Cristo es Dios, y lo tremendo más grande, que el día de juicio, ¿quién es el juez? Cristo. ¿Quién es el abogado? Cristo, amado. No hay una cosa más gloriosa que esa, que tenemos un juez y tenemos un abogado que está a favor nuestro. Entonces tenemos que, amado, que meternos en la palabra de Dios. Entonces podrá ser posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida. Te pregunto yo a ti, amado, que ha sido sellado con la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora que comienza, para que cojan notas y estudien después la palabra en su casa. Este y otros versículos son los que están generalmente involucrados en el debate sobre la seguridad eterna. Esto no es algo nuevo, amado. Este debate viene por muchos siglos. Entonces te pregunto, ¿qué significa Apocalipsis 22, 19? Después de que el nombre de una persona está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿puede ser borrado en algún momento en el futuro? En otra palabra, ¿puede un cristiano perder su salvación? Primero, las escrituras son claras, amado, en que un verdadero creyente se mantiene seguro por el poder de ¿quién? Y Rafael estaba hablando de eso, no es el poder de Dios que nos mantiene, amado, por el poder y que Él ha sellado para el día de la redención. Lo dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y Juan 6:39 dice: de todos los que el Padre ya ha dado al Hijo, ninguno perderá. Entonces, amado, la salvación es obra de Dios y no nuestra. Ahora, este versículo que viene, escríbalo en todos. Ustedes que creen en la seguridad de salvación, grábese en este versículo. Miren lo que dice Tito 3:5. Nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo. ¿Qué dice ahí? No, pero dice ahí, no por obras de qué, de justicia. No estamos hablando de que tú le lleves a alguien una comida. Dice, por nada, cosa que tú quieras hacer para santificarte a tú mismo. Eso es lo que quiere decir eso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque fuimos salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amado, es su poder el que nos guarda. Si alguno, aquí en este versículo, ese alguno que habla, al que se refiere a Apocalipsis que leímos hace un minuto más atrás, antes de este, 22:19, no son creyentes. ¿Quiénes son? No, ahí, para que vayan tomando nota. En otras palabras,
¿quién podrá querer agregar o quitar palabras a la Biblia? Después del versículo que leímos. Alguien que le añade o le quita este libro de la palabra de Dios. Lo más probable es que esta expresión de la palabra de Dios no sea hecha por verdaderos creyentes, sino por aquellos que profesan ellos mismos ser cristianos y que tienen una revelación más profunda que todos los demás grupos. Hay dos grupos principales que tradicionalmente han manipulado la revelación de Dios por siglos. Estos son lo que se conoce, pueden escribir todos los que están tomando nota, secta pseudocristiana y los que tienen creencias teológicas muy liberales y únicas, a cuenta de la revelación de sus fundadores y líderes y no conforme a la palabra de Dios. Muchas sectas y teólogos liberales proclaman el nombre de Cristo como propio de ellos, pero ¿saben qué? No han nacido de nuevo. Le pregunta a mucha gente perdida allá afuera, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Pero qué? No han nacido de nuevo. ¿Qué es el término? Ese nacimiento nuevo es el término bíblico que nosotros utilizamos como cristianos. Y en este tiempo moderno se han levantado muchos grupos, pero lo más que muchos de ustedes conocemos, los testigos de Jehová y los mormones son parte de las sectas pseudocristianas de los últimos siglos, que han cambiado la palabra de Dios y han añadido libros de supuestas revelaciones que recibieron sus fundadores, como lo fue Charles Taze Russell con los testigos de Jehová y Joseph Smith con los mormones. Ustedes saben que ellos tienen la Biblia y tienen el libro del mormón. Y miren, tremendamente, estos comenzaron sus carreras en círculos cristianos, pero se cumplió lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:1. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tremendo, ¿verdad? Definición de pseudocristiano. Esa palabra que le dije, es que como se conocen estos falsos grupos. La palabra pseudo indica una imitación, que tiene un parecer, que es algo engañoso o falso. También nos describe a una persona que finge ser intelectual o aparentar ser lo que no es. En otras palabras, ser un hipócrita. Pero eso no quiere decir, porque a lo mejor aquí te ve a alguien cometiendo algún familiar tuyo porque tú le hablaste mal a tu esposa. No está hablando aquí de eso. ¿Tienen o no tienen discusiones con sus hijos, con sus esposas? La palabra dice que no asperemos nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando tú asperas? Como dice, tú pones a los hijos en esa molestia. Estamos pecando. Están borrando tu nombre del libro de la vida. No, amado. La Biblia cita, amado, varios ejemplos de aquellos que se creían creyentes, pero cuya profesión resultó ser falsa. En Juan 15 Jesús se refiere a los tales como ramas que no permanecieron en él, la vid verdadera, y por lo tanto no produjeron ningún fruto. Esto se está poniendo mejor. Sabemos que son falsos porque Mateo 7, 16 y 20 dice que por sus frutos que los conoceréis. Los verdaderos discípulos exhibirán el fruto del Espíritu Santo que reside dentro de ellos. Yo creo que sí. ¿Verdad que cuando hacemos algo mal nos sentimos mal? Porque el Espíritu Santo no es en nosotros. Ahora, uno que está pecando deliberadamente, que está allá afuera y dice que cree en Jesús, ese no ha nacido de nuevo, porque no hay Espíritu Santo que lo redarguye.
esa obra que Dios comenzó. Que si, amados, si ustedes quieren ver esto bien profundamente, yo los exhorto a que estudien el capítulo 8 de Romanos, para que lo aprendan más profundamente. Gálatas 5:22 nos dice la palabra, amado, mas el fruto del Espíritu, nosotros estamos llenos miren los frutos que nosotros debemos estar llenos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice ahí? Contra tales cosas no hay ley. En 2 de Pedro 2:22 dice que los falsos profesantes son perros que regresan a su propio vómito, y una puerca que después de lavarse vuelve a revolcarse en el lodo. Estos son gente que no han tenido un encuentro con Cristo. La rama estéril, el perro y el cerdo son todos símbolos de aquellos que profesan tener la salvación, pero que no tienen nada más que su propia justicia para confiar. No la justicia de Cristo que verdaderamente salva. Entonces es dudoso que aquellos que se han arrepentido de su pecado y han nacido de nuevo manipulen voluntariamente la palabra de Dios de esta manera, añadiéndole y quitándole. Corrompen el propósito de la palabra de Dios y revela falta de fe expuesta. ¿Saben por qué? Por falta de enseñanza. Hoy en día hay muchos falsos maestros aún dentro de canales de televisión cristianos y de radioemisoras cristianas que le están añadiendo a la palabra de Dios para manipular a las masas para sus propios beneficios, y le quitan a la palabra de Dios. Por eso es de estos mismos falsos profetas y maestros que hablamos en 1 de Juan 4, dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mientras estaba en el hotel, yo siempre busco la televisión cristiana. Y había un hombre ahí que lleva muchos años en la televisión. Amado, y este hombre estaba haciendo una manipulación para beneficiarse económicamente, que se veía tan y tan claro. Yo digo, ¿cómo puede ser la gente tan y tan ignorante? ¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra. Y estos falsos maestros utilizan la palabra de Dios astutamente para ellos enriquecerse. Y este hombre, si usted pone la televisión cristiana, miren lo que se está levantando en muchos de estos hombres. Todos están pidiendo fondos para ayudar a Israel. Ahora todos, si usted ponga la televisión cristiana, yo se lo garantizo. Todos los ministerios que ustedes han visto por muchos años están todos concentrados. Eso es una falsa. Y esos fondos, lo triste de esta nación, como yo que fui auditor del gobierno, no hay nadie velando lo que estos líderes están haciendo con todos esos miles de dólares. El hombre estaba mandando el manto ese con todas las oraciones que hacían los sacerdotes, y un libro que él escribió, y cada ofrenda, ¿sabes a cómo empezaba cada ofrenda? Siembra tu semilla, $1,200, para mandarte la cintita y el librito que él escribió. Y no es la primera vez. Y por eso que ustedes ven, amados, estos escándalos que salen en la televisión cristiana por pastores y evangelistas, robando, manipulando a masas para ellos hacerse multimillonarios. Y las personas, porque no conocen la palabra de Dios, van como corderos al degolladero.
Miren a qué extremos llegan. Que le dicen a usted en la radio o en la televisión que si usted no tiene comida en la nevera, usted no tiene dinero, y le dice, pero usted tiene una tarjeta de crédito. Mire qué mentirosos. Y usted tiene que sembrar y utilizar esa tarjeta de crédito. Y la gente, y ya tú verás como tu nevera va a estar llena. Qué mentira del diablo, amado. Y la gente se deja mover por todo este tipo de falsas enseñanzas. Y la nevera no se va a llenar. Ahora tiene una deuda más, porque antes no tenía para pagar la luz, ahora tiene que pagar $1,200 a una tarjeta que por ignorante se movió emocionalmente y mandó una ofrenda con una tarjeta de crédito. My goodness. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia de muchos creyentes? Y ustedes saben, pues, lo que yo le dije en la semana pasada, porque mucha gente corre detrás de hombres cuando salen supuestamente con una revelación nueva, porque estaban bajo las enseñanzas de ese varón. Y todo lo que ellos saben bíblicamente fue lo que aprendieron de ese hombre. Nunca lo confrontaron con la palabra de Dios, a ver si lo que él estaba enseñando era palabra de Dios o era manipulación por parte de un falso profeta. Entonces, amado, si tú, por eso me gustaría que ustedes cojan nota para que usted aprenda Biblia y cosas, y si hay alguna duda o algo de lo que su pastor está diciendo, escríbalo, llámeme, pregunte, vamos a sentarnos. Pero después de hoy, no me venga, pastor, porque este otro versículo dice esto, porque ya yo los estudié todos. ¿Okay? Espera que te dé otra doctrina. Entonces, amado, hay otras cosas importantes para considerar sobre el significado de Apocalipsis 22:19, que involucra la traducción. La mayoría de los manuscritos, oigan bien, aquí les voy a aclarar lo de borrar el nombre del libro de la vida. Escriban, la mayoría de los manuscritos ni siquiera mencionan el libro de la vida. Solamente están en 2 Biblias. Ustedes saben que hay Biblias con errores. La Reina Valera 60 es una Biblia que tiene unos cuantos errores. Y en inglés la King James Version, porque no son los manuscritos originales. Entonces, la mayoría de los manuscritos antiguos ni mencionan el libro de la vida. En cambio, lo que dice es árbol de la vida. Así es como se lee Apocalipsis 22:19. Y voy a usar desde todas las diferentes versiones bíblicas. La Nueva Versión Internacional nos dice en Apocalipsis 22:19: y si alguno quita palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte de ¿qué? Dice ahí, del libro de la vida, del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Otras traducciones con árbol en lugar de libro son la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva. Hay un montón de versiones, entre otras. La Reina Valera se encuentra casi sola con la traducción del libro a vida. El error surgió, oigan bien, cuando Erasmo, al compilar su texto griego, se vio obligado a traducir los últimos 6 versículos de Apocalipsis de la Vulgata latina al griego. O sea, el árbol se convirtió en el libro, porque un escriba reemplazó accidentalmente el latín, es decir, el lingo árbol con libro, cuando esto sucedió en las traducciones que surgieron en el Textus Receptus, como la Reina Valera en español y la King James en inglés, dicen incorrectamente libro en lugar de árbol de la vida.
Entonces, amado, argumentando a favor de la traducción del árbol de la vida, en lugar de la traducción del libro de la vida, hay otros dos versículos en el mismo capítulo. Como lo vimos en Apocalipsis 22, 2 y 14. Ambos versículos mencionan el árbol de la vida y mencionan también ciudad. Punto es lo mismo que hace el versículo 19 aquí en ese capítulo 22. Además, la palabra porción o parte es significativa. El que corrompe la palabra de Dios será privado del acceso al árbol de la vida, a pesar de cualquier derecho que crea tener sobre ese fruto. Y aquí está el que muchos usan, Apocalipsis 3:5. Es otro versículo que impacta este tema. El que vence, aquí donde está la mala traducción, aquí donde está mal interpretado, porque no está dando una advertencia a este versículo. Lo que está hablando es una declaración. Dice ese versículo de Apocalipsis 3, dice que el que venciere, jamás borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor, oigan bien, mencionado en esta carta, porque ustedes saben que estos son, este capítulo 3 de 2 y 3 de Apocalipsis son las cartas a las 7 iglesias. Mencionado en la carta a Sardis es el cristiano. Okay. Compare esto con Primera de Juan 5:14. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence ¿a quién? Al mundo. Y el versículo 5. ¿Qué, amado, qué es esto de que vence al mundo? Te pregunto. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo pueden ver también en Primera de Juan 2:13 para aquellos que están tomando nota. Todos los creyentes que han vencido son vencedores en el sentido de que se le ha concedido la victoria sobre el pecado y de la incredulidad del mundo. Esto es llamado Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, aleluya, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos, o sea, que delante de sus ángeles. Algunas personas ven en la imagen de la pluma de Dios lista para borrar el nombre de cualquier cristiano que peca. Leen algo como esto: si te equivocas y no obtienes la victoria, entonces perderás tu salvación. De hecho, borraré tu nombre del libro de la vida. Pero esto no es lo que dice el versículo. Jesús está dando una promesa aquí, no una advertencia, mis amados. Las escrituras nunca dicen que Dios borre el nombre de un creyente del libro de la vida del Cordero. Ni siquiera hay una advertencia de que Él lo está contemplando. La maravillosa promesa de esa palabra de Apocalipsis 3:5, que Jesús no borrará el nombre de nadie. Hablando de quiénes, de los vencedores, todos aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Jesús da su palabra de que no borrará sus nombres. Afirma que una vez que un nombre está ahí para siempre. Esto se basa en la fidelidad de nuestro Dios amado. Miren, volvemos a leer Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tú crees que tú te puedes escapar de la mano de Dios? Por eso les dije al principio, man, you're very strong. Tú eres bien fuerte. Esto es llamado la promesa de Apocalipsis 3:5 está dirigida a los creyentes que están seguros de su salvación. En contraste a la advertencia de Apocalipsis 22:19, que está dirigida a los incrédulos, quienes en lugar de cambiar su corazón hacia Dios, intentan cambiar la palabra de Dios para que se adapte a ellos.
muchas denominaciones hoy en día, tales personas no comerán del árbol de la vida. Dice Jeremías 31, amado, comenzando en el versículo 31. He aquí, oigan bien, Jeremías 31 del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde? En sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no, que dice ahí, y no me acordaré más de sus pecados. Esto no lo repite en Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Hebreos 10, del 16 al 17. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, amado, ¿cuáles son los dos pactos bíblicos? ¿Cuáles son los dos pactos bíblicos? El pacto de la ley y el de las promesas que trajo nuestro Señor Jesús, Hebreos 8:6. Un ejemplo, Juan 8 dice, pero Jesús, oigan bien, se fue al monte, comenzando desde el versículo número 1. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y le preguntan a Jesús, ¿qué tú dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó, o sea, se puso de pie y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces, amados, ¿cuáles son las palabras originales para hombre en la Biblia? Aquí nos voy a llevar a una revelación. La palabra humano viene del latín humus, que quiere decir que sale del polvo, y la palabra Adán o Adán, del primer hombre, viene de la palabra Adama, porque dice que fue tomado de la tierra. Entonces, en el primer pacto, hermano, el mismo Dios, Cristo Jesús, con su dedo en el monte Sinaí, escribió en las tablas de piedra la ley del viejo pacto. Pero ahora vemos a Cristo escribiendo en tierra delante de María Magdalena, de la mujer adúltera, escribiendo su nueva promesa en los corazones de los hombres. Eso es lo que significa cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra. Estaba dando el simbolismo, yo soy el mismo que escribí el viejo pacto y ahora estoy escribiendo el nuevo. Entonces, amados, bendito sea el Señor, que ha hecho grandes cosas para con cada uno de nosotros. Entonces, tenemos, amados, que meternos en la palabra de Dios.
Tenemos que comenzar, en vez de estarnos arrepintiendo cada 5 minutos, diciendo, Señor, gracias, Padre, porque yo sé que tú, que dice, como lo dice en todo este Romano 8, que aquel que comenzó la obra en nosotros, dice que el que nos salvó, nos va a ¿qué? Nos va a redimir y nos va a llevar ante el trono de su gracia. Nos ha dado vida eterna. Entonces tú sigues con esa mentalidad de que tu nombre está siendo borrado cada vez que tú haces una cosa mal. No, amado, eso ofende a mi Señor, así como lo ofendió en el viejo pacto, todos los años trayendo los mismos sacrificios que Dios se cansó de los sacrificios de ellos. Pongámonos de pie. Bendito sea el Señor del universo. Vamos a orar, amado. Toma una actitud de oración. Tenemos que comenzar a orar y para que Dios nos hable, nos revele su palabra. Y amado, y no solo esto. Oramos por sanidad y no vemos los milagros pasar porque no estamos orando por usted. Lo primero, cada vez que alguien se dice que se siente enfermo, ay, yo conozco tal medicina, yo conozco tal especialista, yo conozco tal doctor. Amado, tenemos que sacar esas palabras de nuestro vocabulario. Yo conozco al doctor de los doctores, donde dice en su palabra que por sus llagas, que por sus marcas, todas esas marcas que usted vio ahí en el cuerpo descuartizado de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo hemos sido sanados físicamente, emocionalmente, pero más que nada espiritualmente. Pero tenemos que tener, amado, fe en Jesús y fe en su bendita, gloriosa palabra. Yo quiero orar, yo creo que todo el mundo toma una actitud de oración en esta mañana, porque yo quiero ver la gloria de Dios, hermano. Yo quiero ver milagros en esta congregación. Yo quiero ver personas sanas. Hemos estado orando por muchas personas, amado, y no vemos el milagro. Ahora el enemigo le quiere traer un reporte contrario a lo que dice la palabra a mi esposa, y yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Y por eso, amado, tenemos que comenzar a romper, a pelear en contra de nuestro enemigo, y para que podamos ver la sanidad y la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad que ha venido contra esta familia.